Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús Daniel Reyes de la Cruz, estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana, del Departamento de Ingeniería Industrial. Esta es una presentación para la materia de Estadística Inferencial 2, Unidad 3 de Regularización, ejercida por el profesor Juan Morales. Unidad 3, Análisis de varianza. En la siguiente unidad se presentan dos subtemas, los cuales son 12.2, Análisis de un factor, y 12.3, análisis de dos factores. Bien, el análisis de varianza ANOVA es un método de prueba de igualdad de tres o más medias poblacionales por medio del análisis de las varianzas muestrales. El análisis de varianza de un factor que se utiliza para someter a prueba las hipótesis de que tres o más medias poblacionales son iguales. El análisis de varianza de un factor se utiliza con datos clasificados con base en un tratamiento o factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí a las distintas poblaciones. Requisito para análisis de varianza. Las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. Siguiente. Las poblaciones tienen varianzas aproximadamente iguales. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. Las muestras son dependientes entre sí, es decir, no están pareadas o asociadas de ninguna forma. Y por último, las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. Análisis de varianza. En esta sección presentamos métodos para comparar las medias de dos muestras independientes. En este capítulo aprenderemos a someter a prueba la igualdad de tres o más medias poblacionales utilizando el método del análisis de varianza de un factor. El término un factor se utiliza porque los datos muestrales se separan en grupos de acuerdo con una característica en vez de referirnos al objetivo principal de someter a prueba la igualdad de medias. El término análisis de varianza se refiere al método que empleamos, el cual está basado en un análisis de varianza muestrales. Como primer punto tenemos ANOVA de un factor. Y el objetivo nos dice someter a prueba la afirmación de que tres o más poblaciones tienen la misma media. Y tiene dos requisitos, los cuales son: las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. Este requisito no es demasiado estricto, ya que el método funciona bien a menos que la población tenga una distribución muy diferente de la normal. Si una población tiene una distribución muy diferente de la normal. 2. Las poblaciones tienen la misma varianza S2 o desviaciones estándar S. Este requisito no es demasiado estricto, ya que el método funciona bien a menos que las varianzas poblacionales difieran por grandes cantidades. Y tenemos el primer ejercicio. Ejercicio 10. Cantidades de voltaje. En el conjunto de datos 13 del apéndice B se listan las cantidades del voltaje medidas de la electricidad suministrada directamente de la casa del autor, de un generador independiente modelo PP5000 y de un alimentador de electricidad interrumpida APC modelo CS350 conectado al suministro eléctrico de la casa del autor. A continuación se presentan los resultados del análisis de varianza obtenidos por medio del programa JMP. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los tres suministros de electricidad tienen la misma media de voltaje. Y el ejercicio nos hace una pregunta: ¿se puede esperar que los aparatos eléctricos se comporten de la misma forma cuando reciben alimentación de las tres fuentes diferentes de electricidad? Bueno, antes de iniciar, cabe recalcar que esos ejercicios fueron sacados del libro de estadística por Mario Triola. Y el ejercicio nos dice que se tomaron datos del apéndice, datos 13 del apéndice B.
que son los siguientes. Son estos datos. Conjunto de datos 13 del apéndice B. Bueno, para ello abriremos un archivo de Minitab. Ok. Como primer paso vamos a realizar una prueba de análisis de varianza. Para ello nos vamos a estadística, ANOVA y prueba de igualdad de varianzas. Voy a repetir de nuevo: estadística, ANOVA y prueba de igualdad de varianza. Aquí tenemos dos opciones, el primero nos dice: los datos de respuesta están en una columna para todos los niveles de factores. Y el siguiente nos dice: los datos de respuesta están en una columna separada para cada nivel de factor. Vamos a elegir la segunda opción, ya que tenemos nuestros datos recopilados en 3 columnas distintas. En respuesta vamos a elegir las 3 columnas dando doble clic en cada una. Para eliminarlo, pues simplemente la subrayo y delete. En opciones necesitamos un nivel de confianza del 95%, ya que el nivel de significancia es de 0.05. Esto lo obtenemos restando 1 menos 0.05. Tenemos un valor de 95. Bueno, 0.095, que se convierte al 95% del nivel de confianza. Bueno, aquí ya no se gana nada más y damos en aceptar. Y como pueden ver, tenemos la prueba de igualdad de varianza. Tenemos un valor P, aquí como pueden ver, un valor P de las comparaciones múltiples con un valor de 0.275 y el valor P de la prueba Lemne con un valor de 0.938. Sería muy vago dar una conclusión con estos valores, así que vamos a tener que realizar la prueba de análisis de varianza. Vamos a realizar el análisis, perdón. Para ello nos vamos a estadística, ANOVA y un solo factor. Repito, estadística, ANOVA y un solo factor. De igual manera vamos a elegir el que nos dice los datos de respuesta en una columna separada para cada nivel de factor. Y seleccionamos dando doble clic o le damos un clic y seleccionar. Así. En opciones tenemos un nivel de confianza del 95%. En comparaciones, aquí podemos seleccionar las pruebas que queremos realizar para el análisis de varianza. Tenemos la prueba de Tukey, Fisher, Dunnett, MCB de HSU. Vamos a seleccionarlas todas y en resultado vamos a poder seleccionar también pruebas. Aceptamos. En gráfica vamos a seleccionar 3 en 1, le damos a aceptar. Y almacenamiento no, resultados tampoco, le damos a aceptar. Y como pueden ver, se nos generaron diferentes gráficas de las distintas pruebas seleccionadas. Tenemos la gráfica de residuos
para casa, generador y dispositivos. Tenemos el por porcentajes, por histograma y con ajustes. También tenemos la gráfica de intervalos de los 3 datos recopilados o los 3 factores. Tenemos las pruebas simultáneas de HCU, la prueba de Dunet, la prueba de Fisher y la prueba de Tukey. Personalmente yo me siento más cómodo realizando o bueno, respondiendo a la pregunta con la prueba de Tukey. Vamos a buscar el apartado que no sé, aquí está. Tenemos comparaciones en parejas de Tukey. Tenemos los factores, el cual son generador, casa y dispositivo, ambos con una muestra total de 40 para cada uno. Tenemos las medias. Para el generador la media es 124.663, para la casa es 123.663 y para el dispositivo son 123.588. Tenemos la agrupación. Para el generador es la agrupación A y para casa y dispositivo tenemos la agrupación B. Y tenemos una pequeña nota que nos dice: las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. Como podemos ver, el generador es significativamente diferente a casa y dispositivos. Ahora vamos a ver las pruebas simultáneas Tukey para las diferencias de las medias. Tenemos generador versus casa. Tenemos la diferencia de las medias, valor T, el valor P ajustado. El valor P tenemos un total de 0.00. Para dispositivo versus casa tenemos un valor P de 0.458 y para el dispositivo versus generador tenemos un total de 0.00. Y de acuerdo al ejercicio, no podemos esperar el mismo comportamiento. Bueno, para entrar en contexto vamos a leer la pregunta que nos decía: se puede esperar que los aparatos eléctricos se comporten de la misma forma cuando reciben alimentación de las 3 fuentes diferentes de electricidad. Y la respuesta es no. No podemos esperar el mismo comportamiento dado que las medias de los voltajes son distintas entre sí, a excepción de las medias de dispositivos casa. Ahí existe la posibilidad de que el comportamiento de los aparatos eléctricos sea de la misma forma, ya que la fuente que reciben tiene la misma intensidad, como pueden ver aquí. Para generador versus casa y dispositivo versus generador tenemos un valor P de 0.00. Ahí no, ya que el valor P es menor que el nivel de significancia, el cual es de 0.05, no podemos rechazar la hipótesis nula. Rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. Sí, ya que el valor P es menor que el nivel de significancia, podemos rechazar la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. A continuación tenemos el ejercicio 12. Tenemos el ejercicio 12, lesión del fémur en un choque de automóvil. A continuación se presentan las cargas medidas en libra
sobre el fémur izquierdo, en maniquíes para pruebas de choque utilizados en los mismos automóviles del problema del capítulo. Y el ejercicio nos dice: utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Y nos hace una pregunta: los datos sugieren perdón. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros, y como podemos ver nos comparten información también. Tenemos los autos compactos, los medianos y los grandes, y las distintas cargas medidas en libras. Y aquí tenemos lo que es la información traspasada en las columnas o en la hoja de trabajo de Minitab para poder trabajar. Y ahora vamos a realizar primero una prueba. Como les había dicho, entramos a estadística, ANOVA y prueba de igualdad de varianza, que el cual nos dice determinar si las varianzas o las desviaciones estándar de dos o más grupos difieren entre sí. Elegimos los datos de respuesta están en una columna separada para cada nivel de un factor. Elegimos las tres columnas con un nivel de confianza del 95, como nos plantea el programa, y sería todo, y le damos a aceptar. Ahora bien, tenemos una prueba de igualdad de varianza entre compactos, medianos y grandes, múltiples intervalos de comparación para la desviación estándar con un nivel alfa de 0.05. Tenemos el valor P de 0.691 para las comparaciones múltiples. Tenemos el valor P de 0.526 para la prueba del Lepne, y vemos que esos valores están muy alejados del nivel de significancia, así que no podemos dar una respuesta concreta. Para ello vamos a irnos a estadística, ANOVA, un solo factor. Elegimos los tres, y en opciones pues tenemos el nivel de confianza del 95%. Comparaciones, vamos a elegir todas las pruebas, tanto como Tukey, Fisher, Dunnett y MCB de HSU. Le damos a aceptar. En gráficas de datos no movemos nada, y en gráficas de residuo pues sí ocuparemos todas estas, así que podemos ponerle 3 en 1 y le damos en aceptar. Y en aceptar. Y como pueden ver, aquí tenemos lo que son las gráficas de residuo para compactos, medianos. Tenemos un histograma, gráficas de probabilidad normal, y versus ajuste y valor ajustado, en frecuencia, porcentajes y residuos. Tenemos la gráfica de intervalos de compactos, todos ellos representados por el valor de la media, y visualmente podemos ver que sí son un poco diferentes entre sí. También tenemos las pruebas simultáneas de HSU, las pruebas de Dunnett
También tenemos la prueba de Fisher y la prueba de Tukey. Aquí lo tenemos. Tenemos el valor P para cada prueba. Bueno, tenemos los factores grandes, compactos, medianos, un total de 10 muestras de cada uno. La media de autos grandes es de 768, de autos compactos 571.5, de autos medianos 540.5 y todos están en la agrupación A. Y de acuerdo a la nota nos dice las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. Podemos ver que aquí los tres comparten la misma letra, quiere decir que son significativamente iguales o comparten algo. Tenemos las pruebas simultáneas por separado, medianos con compactos, con el intervalo de confianza del 95%. Tenemos la diferencia de las medias, el valor T y lo más importante, el valor P, el cual es de .976. Y autos grandes versus compactos, tenemos un total del valor P de 388, y para autos grandes versus medianos el valor P es de 286. Y vamos a responder a lo siguiente. La pregunta nos decía: ¿los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros? Bueno, vamos a leer desde el principio. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. ¿Ok? Dado el resultado de las pruebas, obtuvimos el valor P, el cual es mayor que el nivel de significancia. Como ya leímos, pues los niveles de valor P son mayores que el nivel de significancia en los tres casos. Entonces no podemos rechazar la hipótesis nula, el cual nos dice que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Y respondiendo a la pregunta, podemos decir que los autos grandes no son más seguros. Porque, bueno, los autos grandes se recopilaron un total de cargas de medida de acuerdo a las lesiones del fémur en un choque de automóvil. La media tuvo el auto grande tuvo una media de 768. Esto no quiere decir que las cargas medidas en las lesiones fueron mayores que en las otras. Entonces podemos decir que el auto grande no son más seguros. Aquí, como pueden ver, bueno, tengo las pruebas, las gráficas, y tenemos al ejercicio 14, emisiones de automóviles. A continuación se listan las cantidades medidas de gas de invernadero emitido por tres categorías diferentes de automóviles, según el conjunto de datos 16 del apéndice B. Las mediciones se expresan en toneladas por año en equivalencias de CO2 o dióxido de carbono. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las diferentes categorías de automóviles emiten la misma cantidad media de gas de invernadero. Con base en los resultados, parece que el nivel de cilindro afecta la cantidad de emisiones de gas invernadero. Y tenemos los datos recopilados, los cuales salen de aquí. Según el conjunto de datos 16 del apéndice B.
Aquí tenemos conjunto de datos 16, automóviles del apéndice B. Tenemos los automóviles, el peso de los automóviles, la longitud, el frenado, los cilindros, el desplazamiento, la ciudad, la carretera y los galones. Los galones de dióxido de carbono emitidos, como pueden ver aquí, y se tomaron simplemente los tres cilindros que se manejan aquí, los cuales son de 6 cilindros, de 4 y de 8, y fueron separados de la siguiente manera. Tenemos 4 cilindros 7.2, 8 cilindros 8.7 y 6 cilindros 8.7 y 8 cilindros 9.3. Para ello necesitamos el archivo de Minitab. Okay. Como pueden ver, para los 4 cilindros tenemos un total de datos recopilados de 13 datos. Para 6 cilindros tenemos 12 datos. Y para 8 cilindros tenemos 7 datos. Esto puede afectar un poco el resultado, ya que estamos trabajando con las medias. Entonces, al tener más datos de un lado y menos datos del otro, las medias van a variar y no obtendremos una buena respuesta. Pero de igual forma vamos a hacerlo así para ver qué resultado obtenemos, ¿no? Nos vamos a estadística, ANOVA, prueba de igualdad de varianza, columna separada. Seleccionamos las 3 columnas con nuestro nivel de confianza del 95%, aceptamos y aceptamos. Bueno, podemos ver que tenemos un valor P de 0.60 en las comparaciones múltiples y un valor P de 0.039 en la prueba de Lemne. Vamos a realizar lo que es el análisis de varianza. Nos vamos a estadística, ANOVA y un solo factor. Columna separada. Igual seleccionamos las 3 columnas. En opciones, pues ya tenemos seleccionado el nivel de confianza del 95%. En comparaciones, pues podemos seleccionar todas las pruebas, o en este caso, bueno, como para ver el resultado o para poder responder al problema planteado, vamos a seleccionar nada más la prueba de Tukey. Aceptamos y en gráfica elegimos 3 en 1 y le damos en aceptar y aceptamos. Tenemos la gráfica de residuo en porcentajes, en frecuencias, lo que es un histograma, y gráfica de probabilidad normal y versus ajustes. Aquí pueden ver la gráfica de intervalos. Aquí tenemos la prueba de Tukey y aquí tenemos al pergamino. Aquí lo tenemos. Tenemos el valor P, el cual, bueno, tenemos los factores, los 8 cilindros, 6 y 4, número de eventos de 7, 2 y 13,
y las agrupaciones ninguna coincidió. Dice que todas son significativamente diferentes. Y las pruebas simultáneas tenemos que de 6 versus 4 con un valor P de 0.0, 8 versus 4 con un valor de 0.0 y de 8 versus 6 con un valor de 0.003. En los tres casos el valor P fue menor que el nivel de significancia de 0.05, y en automático aquí podemos rechazar la hipótesis nula, el cual nos dice que las mediciones se expresan todas por año para someter a prueba que la afirmación de que las diferentes categorías de automóviles emiten la misma cantidad media de gas invernadero. Bueno, como podemos ver, las medias no son iguales aquí. Tenemos una media de 9.114, una media de 8.025 y una media de 6.823. Pero vamos a eliminar ciertos datos para hacerlo parejo. Sí, vamos a realizar lo que es la prueba de igualdad. Vamos a volverlas a seleccionar y aquí podemos ver que el valor P ya cambió. En ambos casos ya es mayor que el nivel de significancia. Y ahora sí realizamos el análisis de varianza. Bueno, aquí ya tenemos seleccionado, ya podemos seleccionar las 4 pruebas. Y aceptamos. Tenemos las distintas pruebas: HCU, Dunet, Fisher y Token. Ok. Y bueno, aquí tenemos, como pueden ver, ya cambió. Tenemos los 8 cilindros, 7, 6 y 4. Las medias son de 9.114, 8.471 y 7.04. Las agrupaciones, ya simplemente tenemos dos agrupaciones, agrupación A y agrupación B. La agrupación A la comparten el 8 cilindros y 6 cilindros. Significa que comparten algo. Y tenemos la diferencia de niveles de 6 cilindros versus 4 con un valor P de 0.0, de 8 cilindros versus 4 con un valor de 0.0. En estos dos casos el valor P fue menor que el nivel de significancia. Ahí podemos rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, el cual nos dice que las medias son iguales, y por lo que vemos no, las medias son distintas. Y en el caso de 8 versus 6 cilindros tenemos un valor P de 0.066. Ahí no podemos rechazar la hipótesis nula y tenemos que aceptar que las medias son iguales, o en este caso comparten algo entre sí. Y bueno, volviendo al ejercicio que nos decía, las medias se expresan en toneladas por año,
en equivalentes de dióxido de carbono o CO2. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las diferentes categorías de automóviles emiten la misma cantidad de gas de invernadero con base en los resultados. Parece que el número de cilindros afecta la cantidad de emisiones de gas invernadero. Y la respuesta es la siguiente. Como pudimos notar en las pruebas, el valor P mostrada en las distintas pruebas es significativamente menor que el nivel de significancia. Con esto podemos rechazar la hipótesis nula, el cual nos dice que las diferentes categorías de automóviles emiten la misma cantidad media de gas de invernadero. Y aceptamos la hipótesis alterna, la cual es que las distintas categorías de automóviles emiten distinta cantidad de gas invernadero. Y respondiendo a la pregunta que nos decía, parece que el número de cilindros afecta la cantidad de emisiones de gas de invernadero, parece ser que sí, que el número de cilindros sí afecta la cantidad de gas invernadero emitido hacia el medio ambiente. Ok, continuamos con la presentación. Aquí, bueno, aquí tengo las gráficas que ya se habían mostrado, las pruebas para poder resolver el ejercicio. Y continuamos con el subtema ANOVA de dos factores, el cual nos dice: en esta sección estudiaremos el método del análisis de varianza de dos factores, que se utiliza con datos separados en categorías formadas de acuerdo con dos factores. El método de esta sección requiere que primero realicemos una prueba de interacción entre los dos factores. Existe una interacción entre dos factores si el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías del otro factor. Y como objetivo tenemos: con datos muestrales clasificados con base en una variable de renglón, una variable de columna, utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón y un efecto del factor de columna. Y el requisito son los siguientes. Número 1. Para cada celda, los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. Este procedimiento es robusto frente a desviaciones razonables en las distribuciones normales. Número 2. Las poblaciones tienen la misma varianza S2 o desviación estándar S. Este procedimiento es robusto frente a desviaciones razonables del requisito de igualdad de varianzas. Número 3. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. Número 4. Las muestras son independientes entre sí. Este procedimiento no se aplica a muestras que no son independientes. Número 5. Los valores muestrales se categorizan en dos factores. Esta es la base del nombre del método: análisis de varianza de dos factores. Y número 6. Todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño se conoce como diseño balanceado. Y tenemos por último el ejercicio 14, niveles de colesterol. La siguiente tabla lista niveles de colesterol medidos provenientes del conjunto de datos 1 del apéndice B, los cuales son del libro de Mario Tirola. Datos 1 del apéndice B. Estamos en el apéndice B. Vamos a subir a los datos 1. Aquí tenemos resultados de exámenes de salud.
Tenemos la edad, estatura, perdón, peso, cintura, pulso, los días, colesterol, índice de masa corporal, músculo, codo, muñecas y brazo. Cintura, las distintas medidas. Y aquí simplemente ya tenemos la edad, hombre, mujer, y categorizados por menores de 30, de 30 a 50 y de más de 50. Ok, como primer paso vamos a realizar, bueno, vamos a abrir primero el archivo en Minitab, donde ya fueron tomados los datos. Y tenemos los datos aquí recolectados. Niveles de colesterol, el sexo, hombre, mujer, la edad, divididos en menos de 30, de 30 a 50 y de más de 50. Como primer paso nos vamos a ir a estadística, ANOVA, y vamos a elegir análisis de media, el cual nos dice determinar si la media de cada grupo difiere de la media general para los datos normales, binomiales o de Poisson. Aquí ya lo tengo rayado, vamos a eliminar. En respuesta vamos a elegir niveles de colesterol. En distribución de datos, en el primer factor vamos a elegir la columna que dice sexo, aquí, y en el factor 2 edad. Tenemos el nivel de significancia de 0.05. No lo pide el ejercicio, pero es por lo general con lo que siempre se maneja. Y vamos a dar en aceptar. Y tenemos primero lo que es el análisis de media. Tenemos la distribución de sexo, de hombre, mujer, y divididas en las distintas edades. También tenemos lo que son las medias entre hombre y mujer, y tenemos los efectos principales para la edad, igual manejado por medias y distribuidos por edad de 30 a 50, más de 50 y menos de 30. Ok, ahora vamos a realizar, vamos a ir a estadística, ANOVA, nos vamos a ir a ANOVA balanceado y vamos a seleccionar niveles de colesterol como respuesta, y en modelo vamos a elegir sexo, edad, de nuevo sexo, el símbolo de por y edad. Ok, perdón, en opciones no movemos nada, gráfica, podemos seleccionar 4 en 1, resultados, todo está bien, y le damos en aceptar. Y como pueden ver, tenemos las gráficas de residuos, un porcentaje, histograma versus orden y versus ajustes. Y aquí lo que nos interesa es el valor P. Tenemos niveles de colesterol versus sexo, edad, información del factor, sexo, edad, tipo fijo, niveles 2, 3, valores, hombre, mujer, y valores de 30 a 50, más de 50 y menos de 30. Tenemos el análisis de varianza de niveles de colesterol. Tenemos sexo, con un valor P de 0.169, edad con un valor P de 0.482, sexo por edad
con un valor P de 0.076. Y para poder responder a esto, que nos dice: se ven afectados los niveles de colesterol por una interacción entre el género y la edad, y se ven afectados los niveles de colesterol por género, y por último se ven afectados los niveles de colesterol por la edad. Para ello es muy importante plantearnos la hipótesis nula y la hipótesis alterna. La hipótesis nula nos dice que sí se ven que el colesterol sí se ve afectado por el género y la edad, mientras que la hipótesis alterna dice que no. En este caso el valor P es de 0.169 para el sexo, el cual nos dice que sí se ve afectado los niveles de colesterol por el género, de acuerdo a los datos recopilados. Y para la edad, respondiendo a la pregunta 1 que nos dice: se ven afectados los niveles de colesterol por una interacción entre el género y la edad, sexo por edad, con un valor P de 0.076 siendo mayor que el nivel de significancia, entonces sí se ve afectado los niveles de colesterol por la interacción entre el género y la edad. Y para la siguiente pregunta que nos dice: se ven afectados los niveles de colesterol por el género, aquí tenemos el sexo con un valor P de 0.169. Sí, también se ven afectados los niveles de colesterol debido al género. Y por último, se ven afectados los niveles de colesterol por la edad. Tenemos aquí un valor P de 0.482. Así que la respuesta es sí. Sí se ven afectados los niveles de colesterol debido a la edad. Y como se puede observar, es mucho mayor. Entonces sí. Estos son los datos que había recopilado. Aquí están el análisis de las medias, las gráficas. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias.